falta una silla, voy a poner. Ahí hay una, no te preocupes. Voy a poneros el micro aquí. Cremallera. Vosotros que sabéis, por favor, del tema. Cremallera. O chico, chica. No sé. ¿Cambia algo? ¿Qué tal todo? Muy bien. Muy bien, sí. Todo bien. Pero bueno, tenemos gente que va a ir a GOM y bueno, trabajaremos. Mira, este es mi próximo paper. Ya está por salir. Sobre la parte más regional. Un poquito. Estoy en la revisión. El otro te lo mandé, ¿no? Sí, ya lo he leído, muy interesante. Me alegro que os guste. Yo estoy rebatiendo lo de los que dicen que no pasa nada con el clima. Digo, ¿cómo que no pasa nada? Se está matando. Quería poner el cartel, pero no hay. Ah, la conexión está fatal. No sé. ¿Te conectaste al wifi de aquí? Ya empezamos. Es que yo pensaba que esto estaría... Se abre un técnico. Olga. 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 Creo que... Bueno, no pasa nada. Es que no sé si se puede decir ya de ya. Son y 29, vamos a dar... No existe como en Latinoamérica, es otra cosa. Ahí son organizaciones ya más ONG. Vale, no hay nadie de la Caixa aquí Sí, sí. para lo de los micros y tal. Sí. ¿Se oye? Sí. ¿Y esos? También. Hola. ¿Y si no quieres utilizar mi móvil, mi conexión? 1, 2, 3. Sí, lo descargo y ya te lo quito. Hello. Espera. Eso. Punto de acceso. Se llama fichier. FI. Ese. ¿Soy el segundo? ¿Este? Sí. Es FLORIANE. Con papeles, yo voy a aparecer aquí en mi letra. Tú lo tienes todo aquí. Tengo un problema con eso. Bueno, voy a empezar yo. ¿Funciona? Sí, pero es que ahora cuando... Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, pues muchas gracias a todas por venir. Muchas gracias a la Fundación Caja Inmaculada por acogernos siempre. Y muchas gracias a Fundación Ecología Integral por haber impulsado y coordinado con nosotras este evento. Y gracias otra vez a los 3 ponentes que han vuelto a Zaragoza, bueno, menos Filipín, que ya vive aquí, pero que vuelven porque algunos de vosotros ya estuvisteis, pero en diciembre tuvimos una mesa redonda igual que esta sobre la COP30, porque habían asistido ellos 3, que estuvo muy interesante. Y ahí fue la primera vez que empezamos a escuchar sobre la conferencia de Santa Marta. Y bueno, pues han vuelto y bueno, lo que
voy a presentarlo rápidamente. Lo primero, aquí tenemos a Javier Andaluz en medio, responsable de Clima y Energía en Ecologías en Acción y coordinador de la Alianza por el Clima, una alianza que reúne a gran parte de los movimientos climáticos del territorio español. Philippine Benazé, que es responsable de proyectos de agenda global en ECODES, en la Fundación Ecología y Desarrollo, y Eduardo Agosta, sacerdote carmelita, doctor en física e investigador en climatología y director del Departamento de Ecología Integral de la Confederación Episcopal Española. Muchos títulos. Javier justo ha estado en la conferencia de Santa Marta, de hecho ha sido el único representante, a ver si lo digo bien, del norte global en la parte oficial de las negociaciones de la sociedad civil. Y tanto Philippine como Eduardo habéis estado siguiendo la conferencia pues, por otras partes. Y bueno, lo que nos ha llevado aquí ha sido esta conferencia que os decía que tuvimos en diciembre, en la que nos comentaron que en la COP30 de Belén pues, había habido una parte un poco decepcionante, ¿no? Porque la anterior, en la COP29 que se celebró en Dubái, por fin se había mencionado la palabra combustibles fósiles en la COP28, perdón. Se había mencionado la palabra combustibles fósiles, pero aquí pues, no había aparecido y entonces, después de 30 años de negociaciones de la ONU, se veía como una especie de bloqueo que os condujo a una coalición de países a celebrar esta nueva conferencia distinta, ya no es multilateral, no asisten todos los países de la ONU. Ahora sí que se me oye mejor, ¿no? Bueno, ¿me habéis oído algo? Vale, una coalición de países que celebraron esta conferencia de Santa Marta que se celebró a finales de abril se llama Conferencia sobre la transición para ir más allá de los combustibles fósiles, en el que se reunieron 57 países que representan 30% del PIB mundial y también 30% del consumo de combustibles fósiles, incluso había algunos países productores, que ya nos contaréis qué tal. Y bueno, al final un poco esta conferencia salía, ¿no? de ver que tenemos una realidad científica, ¿no? En que el ser humano está sobrecalentando el planeta y que esto lleva a niveles peligrosos y que esto se debe a la quema de combustibles fósiles, es decir, de petróleo, gas y carbón. La verdad que puse en el título salir del petróleo, pero era por hacerlo más atractivo, pero en realidad también hay mucho de lo demás. Y bueno, que este consenso no se está consiguiendo trasladar a los textos de la cumbre en gran parte porque las decisiones de la COP se toman por consenso y hay en ese consenso, es decir, todo el mundo tiene que aprobarlas, hay países productores de combustibles fósiles que no están aceptando esto. Entonces, bueno, pues nos vais a contar cómo ha sido esta conferencia de esta coalición de países que sí tienen ganas de hacer esta transición. Lo vamos a estructurar por preguntas. Y la primera pregunta que queríamos haceros es, contarnos qué supone esta cumbre con respecto a la COP, más en detalle de lo que he contado, y cuáles han sido los pilares temáticos que se han desarrollado en la conferencia. Bueno, el sorteo interno, dijo Eduardo, abre el hielo, sobre todo porque, en primer lugar, creo que los expertos en la conferencia de Santa Marta son los que están a mi izquierda y yo simplemente contaros un poco que desde la Conferencia Episcopal, el Departamento de Ecología Integral, hemos apoyado, seguimos trabajando con la Iglesia a nivel vaticano, pero sobre todo en este caso a la Iglesia latinoamericana. La presencia nuestra ha estado ahí representada con la Iglesia local, con la Pastoral Social, los obispos de Pastoral Social, el obispo propio de Santa Marta participando dentro de la cumbre climática, en un espacio propio también dentro de esos días previos de preparación de espiritualidades por la justicia climática organizada por nuestros espacios. Y la idea es llevar justamente el mensaje de la Iglesia, o mejor dicho, de la doctrina social en esta temática de la transición energética, ¿no? Justa, y que ciertamente en las cumbres climáticas, como bien se ha comentado aquí, hasta ahora venían fallando. La primera diferencia es que, la Conferencia de Santa Marta no es una cumbre de las Naciones Unidas, sino una conferencia convocada por los propios países en iniciativa propia, de manera, diríamos, particular. No es, por lo tanto, no fue una instancia institucional dentro del sistema de Naciones Unidas, eso nos tiene que quedar claro, pero sí fue una iniciativa de aquellos países
que frente a los fracasos en esta hoja de ruta de la transición y la descarbonización, abandonando los combustibles fósiles que significaron las cumbres climáticas, sobre todo la 30 y la 29, que no se progresó respecto a COP28 de Dubái. Por lo tanto, los países que querían, entre ellos Colombia, en su momento también Países Bajos, que luego obviamente fueron los coanfitriones y los que llevaron adelante, dijeron, bueno, tenemos que poner este tema de una forma más estratégicamente organizada, de una manera que podamos llegar a la siguiente cumbre ya con algo trazado, ¿no? Que uno cuando llega ahí son demasiados frentes que se abren, y una de las cosas que se veía hasta este momento, y desde la organización, por ejemplo, como la del Tratado de No Proliferación, hay demasiadas iniciativas fragmentadas respecto a cómo llevar adelante este abandono o esta transición. Por lo tanto, fue una convocatoria de países que tenían la buena voluntad de hacer algo porque escuchan a la ciencia, porque saben que este es el camino y la solución, pero se encuentran cuando uno va a estas cumbres oficiales con demasiados derroteros por llevar adelante. Entonces, armar una especie de frente común. Con esa idea detrás, creo que la convocatoria fue asignada a unas 100 países, de los cuales libremente respondieron 57. No es poco, casi un cuarto de los países del mundo, como se dijo bien, el 30% del PBI mundial y de los consumidores y producción también de combustibles fósiles estuvieron allí, y demuestran que hay ciertamente una proporción importante de países que tienen sentido común porque se dejan guiar por la información científica, por el bien común y por la importancia de que el cambio de paradigma que necesitamos tiene que ser justo. Una de las cosas que también hay que destacar de esta cumbre es que lo que se desarrolló ahí dentro, primero mi síntesis es que fue una ganancia, ya el hecho de haberse llevado adelante el proceso y no fracasara, porque hubo muchos intentos previos de otros países, intereses, para que no ocurriera esta conferencia. La conferencia ocurrió, el tema se planteó y se organizó de alguna manera hacia caminar juntos para la próxima cumbre de la COP31 y para Bonn, ¿no? Llevar toda una comisión ya de trabajos previos y organizados. ¿Qué significó también? Que los países, si bien lo que salió ahí nada es vinculante en términos jurídicos, sí lo es moralmente. Es decir, si nos hemos puesto de acuerdo para hacer algo que es bueno, lo vamos a ir llevando adelante. Y en ese sentido creo que ha sido una ganancia. ¿Algo más era la pregunta? No. ¿En torno a qué pilares se desarrolló la conferencia? No sé si queréis completar. Los pilares tenían que ver justamente, en primer lugar, con la importancia de la transición, abandonando los combustibles fósiles, que sea justa sobre la parte del financiamiento necesario para esa transición, el fin de los subsidios y el desmantelamiento de las infraestructuras que tienen que ver con los combustibles fósiles, y sobre todo también el compromiso de continuidad, ¿no? De que esto sea un punto de partida para llevar adelante una hoja de ruta de transición en combustibles fósiles y llegar organizados con propuestas que se puedan votar ejecutivamente en las próximas cumbres climáticas. No sé si queréis complementar algo. Hay un poco detenerme quizá en la parte que mencionaba Eduardo, pero a mí me parece que es importante, ¿no? Que es una de las preguntas que más han rondado la cumbre, que tiene que ver con, bueno, ¿para qué queremos tener un nuevo acuerdo sobre combustibles fósiles cuando tenemos un marco de Naciones Unidas para el cambio climático que en el fondo va a abordar esto, ¿no? Y como bien decía Eduardo y en mis propias palabras, para mí sobre todo la diferencia que tiene con una COP es que esto tiene que marcar una línea, ¿no? Tiene que marcar una línea clara entre aquellos países que sí están dispuestos a actuar
y que además necesitan no solamente actuar, sino hacerlo dentro de un contexto de apoyo internacional, y esto es muy relevante, ¿no? Por ejemplo, todo el conflicto y las guerras y genocidios que estamos viendo, el estrecho de Hormuz como la gran punta del iceberg en estos momentos, pues nos muestra con claridad cómo en este mundo, cuando viene, y lo voy a decir con claridad, un señor que impone la vuelta a una doctrina fósil, ¿no? Que es Donald Trump y el resto de personas que están aquí, pues son capaces de hacer tambalear todos los cimientos del mundo, ¿no? Y esto no es algo que podamos abordar en una COP, porque una cumbre del clima tiene que ver con el consenso nos ha costado históricamente mucho, ahí tenemos el bloqueo absurdo y continuo de países productores de petroleros en poner cualquier mención al problema climático en primer orden que son los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, lo que era esta cumbre precisamente era la necesidad de generar un frente de aliados, un frente de países que fuera de grandes declaraciones que ya nos tienen bastante acostumbrados a oírlas sin saber y sabiendo que no hay nada que podamos rascar detrás, verdaderamente pudieran marcar esa línea y pudieran decir, mira, estamos dispuestos a hacerlo en comunidad y en comunión, y para eso además tenemos que abordar pues esas cuestiones, no solamente una necesidad de poner un calendario de final combustibles fósiles o de hacer que ese calendario sea justo en términos, por ejemplo, de qué país nos deshacemos antes del petróleo, ¿no? Pues del que sea genocida, del que suponga mayor vulneración de derechos humanos, etcétera, sino en luchar contra toda una arquitectura internacional que en estos momentos está obligándonos a vivir a los fósiles, ¿no? El gran ejemplo es el ejemplo de la deuda externa, ¿no? Muchos países, y aquí está un poco la pregunta de Colombia, que es uno de los países productores de petróleo y de carbón, sobre todo de carbón, y esto tenemos que ser conscientes, es uno de los primeros en dar un pie para adelante. Y como lo dijo la anterior ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamed, en una cumbre, claro, el problema es que si Colombia está dispuesta a dar un paso adelante en el abandono de los combustibles fósiles, el problema que tiene es que su moneda se devalúa, no es capaz de adquirir crédito extranjero para pagar deudas que en muchos casos son ilegítimas, ilícitas o odiosas, y tiene que seguir exportando combustibles fósiles, ¿no? Pues armar toda esa arquitectura que nos va a llevar tiempo es como el primer paso de la cumbre, ¿no? Y la primera línea que necesitamos tener y la diferencia fundamental que tenemos a una cumbre, ¿no? En una COP, ¿no? Aquí ya no hablamos de que todo el mundo esté dentro del espacio, sino que estén aquellos que merezcan la pena, o sea, aquellos que merezcan estar dentro porque están actuando de forma efectiva. Gracias. Bueno, y esto que comentaba Javibi, Filipín, de montar la arquitectura de abandonar los fósiles, ¿en qué acuerdos, qué resultados más concretos hubo en la cumbre? Gracias. Creo que también es importante destacar, y lo vamos a recalcar más adelante en ese evento, pero la importancia de la movilización de la sociedad civil ha sido primera vez por mi parte de asistir a la creación de ese espacio multilateral, ¿no? Y de poder estar desde el inicio y estar en el juego de la definición de ese espacio y de cómo nosotros también lo queríamos llevar a cabo. Y creo que Javibi luego tendrá mucho que decir sobre eso, de lo que él vio en Santa Marta y de lo que asistió con todas esas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo del sur global, pero ya lo quería destacar porque creo que es uno de los pilares de Santa Marta, sobre todo para nosotros, ¿no? Para nosotros que estamos actuando o que nos estamos preocupando del clima. Y ahora más bien, a momento de hablar de los resultados de la cumbre, hay que tener muy claro que a la diferencia de una COP, no tenemos un acuerdo final, no tenemos un texto, y ahí también está lo que decía Javi del consenso, ¿no? No hace falta consenso porque no tenemos un acuerdo tan claro como a esa fecha vamos a abandonar el petróleo, a tal fecha el carbón y a tal esa el gas. Eso no ha sido posible. Era una de las voluntades una de las reivindicaciones de la sociedad civil y no ha sido posible también porque fue la primera conferencia, ¿no? Y
a pesar de la urgencia climática y de nosotros, desde la sociedad civil, que ya no podemos más de pedir siempre la salida de combustibles fósiles, también hay que ser un poco realistas del proceso y saber que no podemos en la primera conferencia ya llegar a ese punto. Sé que cuesta, Javi, pero eso ha sido también una llamada de realismo que a veces necesitamos tener y esperamos que esa hoja de ruta la vamos a tener, porque lo que sí consiguió Santa Marta es abrir ese espacio político y no solamente tener una conferencia una vez por decir que la hemos tenido y ya está, ¿no? Sino tener un espacio que se va a repetir. Entonces ya se anunció que la próxima conferencia será en 2027, no vamos a hacer más de una al año porque ya el espacio multilateral diplomático está muy cargado y no hay más tiempo para hacer más cosas, pero sí que el año que viene tendremos otra conferencia que será copresidida, gracias, por Tuvalu e Irlanda. Ahí lo que vemos es guardar esa dinámica de tener dos presidentes y de tener ese balance entre países del sur y del norte global. Entonces ya está aún esa necesidad, esa voluntad de tener un balance en esa dinámica política. La conferencia tendrá lugar en Tuvalu, no es porque los diplomáticos quieran ir a pasear en un paraíso de la tierra, sino que también para ver todos los impactos a lo más cerca, ¿no? Ahí en Tuvalu hay problemas grandísimas causados por los combustibles fósiles y también traer los diplomáticos a esa realidad es muy clave. A nivel de lo que ha salido de la conferencia, tenemos la creación de un panel científico. Ese panel científico va a trabajar sobre la creación de esas hojas de ruta nacionales. La idea es de tener un proceso validado por la ciencia, porque no queremos que los estados puedan decir lo que quieran y hacer al final hojas de ruta de falsas soluciones o que ya llegan tarde. Y ese panel científico estará trabajando con la Convención Marco. Eso demuestra que al final, como explicaba bien los compañeros antes, sí es verdad que la conferencia nace de todo un proceso paralelo a la Convención Marco, pero sí que van unidos. La idea no es de tener algo que vaya totalmente aparte y sí que queremos que se incluyan el uno en el otro, porque se necesitan reforzar el uno del otro, uno para pasear ese bloqueo del consenso que tenemos y otro para tener más validación y más credibilidad. Y también ya se han definido los temas que se van a tratar, que no son pequeños temas, porque es nada menos que trabajar sobre sistemas energéticos, sistemas financieros y todo lo que es de comercio e inversión. Así ya parece mucho o tal vez os parece poco, pero os puedo decir que para todo lo que tiene que abarcar de consultaciones de sociedad civil, de todos los ámbitos de la sociedad civil, porque a veces pensamos solo nosotros en los ecologistas, pero están desde mujeres, comunidades locales, también están las empresas, que a veces se nos olvidan, pero ahí están también intentando hacer su incidencia. Todos esos tienen que trabajar sobre esos tres temas. Y para terminar también, creo que el último proceso que vamos a tener en esa COP es, y el resultado que hemos tenido es esa concentración, esa coordinación de la sociedad civil. Y eso ahora nosotros nos tenemos que luchar para que eso siga adelante y que podamos mantener esa presión. Yo simplemente dos cositas para añadir con respecto a Tuvalu. Tuvalu fue la primera nación insular que en la década del 90, en el 92, en Naciones Unidas reclamó que los países hicieran algo por el tema del cambio climático, porque las islas insulares sufren el aumento del nivel del mar.
Y en esa región ya a fines de los 80 es donde más de 1 metro sube el mar por calentamiento global. Por eso Tuvalu siempre está a la vanguardia y fue el primer país, junto con Vanuatu, en adherirse a este llamado en el sistema de Naciones Unidas del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, ¿no? Por eso también la próxima conferencia sobre transición en Tuvalu es muy significativa. Y uno de los roles, creo, importantes de esta comisión del panel de expertos para la transición justa global es la de informar, de crear incluso propuestas o guías de políticas tanto para la agenda climática de la COP que se va a desarrollar en Bonn, ahí donde se cuece, y sobre todo en trabajo mixto con el actual panel de expertos de cambio climático del IPCC. Y yo por añadir a la pregunta de qué obstáculos, que a mí me parece que es un poco la chicha de lo que tuvo las negociaciones en Colombia. Para mí el mayor obstáculo que han tenido las negociaciones ha sido la hipocresía, y voy a ser muy claro, particularmente la hipocresía de la Unión Europea. La Unión Europea nos tiene acostumbrados en las cumbres que cada vez que hablamos de cualquier tema de financiación climática del norte al sur global, es decir, que pongamos el dinero para que esas transiciones sean posibles, la Unión Europea acaba diciendo no, pero tenemos que hablar también de reducción de emisiones, ¿no? De lo que llamamos los expertos como mitigación. Y esa mitigación es lo que es más importante y hay que mirar una hoja de ruta. Luego nos vamos a Santa Marta y nos damos cuenta que esto no es real. Muy pocos países europeos, y aquí nos libramos en este caso el Gobierno de España, llevaron una representación de alto nivel, es decir, ministros, presidentes del Gobierno, etcétera, etcétera. Si mal no recuerdo, los únicos 3 países que enviaron representación oficial a Santa Marta de alto nivel fuimos España, que estuvo nuestra ministra de Medio Ambiente, Holanda, que hacía la copresidencia y que fue también la ministra de Medio Ambiente, y Bélgica. Del resto estamos hablando de segundas y de terceras espadas, lo cual primero es una mala muestra de verdaderamente cuál es la ambición que tiene la Unión Europea para hacer una hoja de ruta que ponga fin a los combustibles fósiles. Pero el problema en las negociaciones fue aún mayor, porque Holanda, que se había comprometido a llevar la presidencia en diciembre, cambió de gobierno. Y, bueno, creo que todos somos conscientes de lo que está pasando en la Unión Europea. Si antes el clima importaba algo, pero muy poco, ahora no importa absolutamente nada. Si además eso se suma a la falta de presencia y de atención mediática que el clima tenía en otros momentos, pues tenemos el caldo de cultivo para que lo que haya estado tratando de hacer, en muchos casos, la presidencia holandesa, incluso intentando torcer el brazo de aquellos países, como es nuestro caso España, que sí que estaban dispuestos a avanzar en el proceso, era reducir todos los debates a un debate que tenemos que tener en las COPs. Y como decía Filippini y Eduardo antes, es importante que este proceso esté en las COPs, pero no nos hagamos trampas al mus. Llevamos 30 años intentando hacerlo en las COPs y los resultados a la vista están. Hemos avanzado, pero no a la velocidad requerida y con bloqueos constantes, ¿no? Entonces, para mí ese fue el gran obstáculo en las negociaciones, ese obstáculo en el cual muchos países se refugiaron, intentaron como ponerse un pequeño disfraz diciendo, bueno, si aquí lo importante es el proceso de Naciones Unidas. Y no era lo que habíamos venido a debatir y a discutir en esos momentos. Y yo creo que aquí sí que tenemos que hacer un cierto ejercicio, bueno, de entender cuáles son los privilegios que tenemos como norte global, y no digo en el caso de España, que quizá en este caso hemos sido una isla, los españoles, los irlandeses y algún otro más, sino como sociedad europea o sociedad del norte global, que yo creo que no hemos atendido a ese espacio. Y también una reflexión, ¿no?, con la falta de foco mediático que tienen estos procesos para la opinión pública. Mientras otras cuestiones que son, bueno, cuanto menos importantes o menos trascendentales, como la lucha climática, ocupan cientos de miles de horas de comunicación, a pesar, y puedo dar fe de que organizaciones como Alianza por el Clima hicimos un esfuerzo muy fuerte para que este mensaje estuviera, la percepción y la recepción de estos mensajes es muy poca, muy limitada y mucho más limitada de lo que era en tiempo, ¿no? Con lo cual, al final no hay una presión social que obligue a que los países muevan fichas y que a los países estén en esa situación, ¿no?, que era el caso de Holanda, de poder torcer el brazo para que un proceso que necesitábamos como el agua de beber, pues quede en nada y simplemente en una declaración de buenas intenciones.
Muchas gracias, pues seguimos contigo, ya que, como decíamos, eras el único representante en las negociaciones de la sociedad civil como parte del Norte Global. Pues cuéntanos un poco cómo fue y qué aportó esa cumbre al proceso de negociación en general. Y bueno, pues eso, cuéntanos. Bueno, pues esta es como siempre la parte bonita de, hombre, mira, después en el mundo tenemos un montón de gente que verdaderamente lo está luchando y lo está peleando, ¿no? A mí, a diferencia de unas cumbres, y os hablo un poco desde lo personal y desde lo vivido, ¿no? En una cumbre de clima somos más gente, y aquí esto era una selección muy interesante, ¿no? Porque quien estaba presente era sobre todo gente que lleva luchando desde las primeras líneas, desde los proyectos concretos, desde el trabajo directamente con sus países para defender cuestiones vitales, ¿no? Fuimos a una cumbre de los pueblos en la que evidentemente la representación de los compañeros de Latinoamérica y del Caribe era muy relevante y con ella toda la representación de pueblos y de sociedades que tienen, ¿no? Las comunidades indígenas con las que conocimos de primera mano cuáles son los impactos directos que absorben, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de hacer un acuerdo que ponga fin a la extracción de combustibles fósiles, lo que estamos diciendo, entre otras cosas, es que ponga fin a ese sufrimiento que están viviendo muchos pueblos originarios, sobre todo del Amazonas y de las cuencas gasísteras y petroleras, en este caso del norte de Sudamérica y de Centroamérica, que están viendo como Yasuní, como la cuenca alta del Amazonas, tienen cada vez más proyectos de extracción y de explotación de combustibles fósiles, que iban directamente a decir cara a cara a sus gobiernos que se acabó, que si nos creemos la emergencia climática, lo que necesitamos es primero parar de seguir buscando y explorando nuevos yacimientos de combustibles fósiles. También estaban, por ejemplo, los colectivos de mujeres, ¿no? Y aquí a mí me gustó mucho la gente de la plataforma contra el fracking en Colombia, un movimiento liderado absolutamente por mujeres del territorio, dando voz a pueblos organizados, y además estuvo, de hecho, la reciente ganadora del premio Goldman, que era una de las personas que está dentro de este movimiento de Colombia libre de fracking, ¿no? También nos podemos hablar de jóvenes, de sindicatos, de todos los movimientos, pero bueno, esto yo creo que ya todas y todos nos lo conocemos. Durante 3 días negociamos un documento final, ¿vale? Con todas las sugerencias y opiniones que teníamos para pedir cómo avanzar en el proceso, ¿no? Nuestra reclamación es fácil y clara, aunque luego se desarrolla en miles de páginas, queremos poner fin a los combustibles fósiles antes de 2050, 2040 en los países del norte global, y que todo esto vaya acompañado de un proceso de financiación del norte al sur global y la reforma de las instituciones financieras, como esta arquitectura que llamamos de Bretton Woods, que atan a través de, por ejemplo, mecanismos, lo que llamamos los ISDS, mecanismos en los cuales se denuncian, las empresas pueden denunciar a países cuando se les para proyectos que son contra el medio ambiente, y todas esas estructuras que generan, pues precisamente, primero, la protección de los poderosos y de quien tiene los combustibles fósiles, y segundo, ancla a los países. Terminamos con una declaración, creo que de 4 páginas, en la que hablamos de todo, desde el neocolonialismo en las estructuras coloniales hasta cómo se debe de poner fin a los combustibles fósiles, y sobre todo lo que venimos haciendo fue grandes movilizaciones allí en Colombia, y durante el tiempo que han durado los 2 días de negociaciones oficiales, que es la parte que a mí me tocó asistir en nombre de ese corpúsculo que es Norte Global, de tener la primera información de mano de qué es lo que está pasando en las negociaciones, para poder, como nos pasó en nuestro caso, interactuar rápidamente con los gobiernos e intentar que no se nos fuera de las manos. ¿Qué era lo que se nos estaba yendo de las manos? Por lo que os decía, ¿no? Que básicamente lo que se quería era, de alguna forma, que el resultado quedara en nada, que no hubiera una segunda conferencia, que simplemente la próxima cumbre que tenemos en Antalya, en Turquía, se llevara las conclusiones, cerramos, cada uno a su casa y ole, hemos cambiado el mundo, ¿no? Esto era lo que fundamentalmente queríamos. Y ahí hubo un gran ejemplo de esa sociedad civil coordinada, ¿no? De poder parar y poder decir claramente, mira, nosotros creemos que este proceso tiene que continuar, y tiene que continuar un camino que es hacia un tratado vinculante, hacia un acuerdo vinculante, que no lo vamos a cerrar en la primera cumbre,
tampoco lo vamos a cerrar en una segunda cumbre. Estas cosas llevan tiempo, nadie se espere que esto es coger una hoja, redactar 4 cosas y que vengan los gobiernos y la firman. Probablemente sea la tercera cumbre donde ya estemos en disposición para ir avanzando elementos clave. Y bueno, y se consiguió, pues sobre todo en nuestro caso, que España y otros países europeos que estaban teniendo una posición progresista o ambiciosa antes de llegar a la cumbre, y que durante la cumbre parecía que tonteaban de alguna forma con esa posición de esto queda aquí, cambiaran en el último momento y dieron señales muy claras de queremos continuar el proceso y queremos seguir abordando todo esto. Y sobre todo yo creo que lo que nos llevamos es una red climática internacional mucho más fuerte, donde tenemos claro además quiénes son los actores que están dispuestos a dejarse los fondos, a dejarse el tiempo, a dejarse el esfuerzo para conseguir precisamente que esta cumbre de los pueblos, de la que salíamos con un documento bastante fuerte de cómo avanzamos esta transición o esta transformación o este adiós a los combustibles fósiles, y cómo lo vamos a hacer arquitecturándonos globalmente. Muchas gracias. No sé si queréis añadir algo, a lo mejor un poco de tu experiencia con la participación de la Iglesia Católica en... Bueno, yo he estado asistiendo online a muchos grupos y equipos, pero bueno, no es lo mismo que este matiz tan interesante de lo que se ve, porque luego eso no trasciende, ¿no? Respecto a los vaivenes que tienen las negociaciones, que es un tobogán, ¿no? Se te sube la adrenalina, se te baja, es muy interesante eso, porque en las cumbres climáticas, en las COPs, permanentemente pasa eso y es impresionante. Claramente, yo creo que el marco, o sea, la meta nuestra tiene que ser que se logre un tratado de no proliferación, o llamémosle un tratado de combustibles fósiles, porque eso es lo que va a permitir que realmente se operativice la gestión de la desmantelación de las infraestructuras de petróleo y el financiamiento vaya directo a las renovables, y sobre todo que se haga de una manera nueva, ¿no? Para evitar lo que bien decía mi compañero, el tema del neoextractivismo y otras zonas de sacrificios típicas a través, por ejemplo, de la minería extractivista, ¿no? que es la otra cara, diríamos, negra de esta transición, ¿no? La transición no solamente es energética, sino también paradigmática, ¿no? Del modelo de prosperidad o de desarrollo del ser humano que queremos en nuestro mundo, ¿no? En este planeta que habitamos. Otra de las cosas entonces que nos sigue, quizás que no se discutió tampoco en la conferencia, pero sí que llevaron nuestras organizaciones, es el tema de que la energía alternativa tiene que ser democratizada, es decir, acceso libre de nuestras comunidades, ¿no? Nosotros proponemos y sostenemos el tema de comunidades energéticas de distinto tipo, depende de las geografías, etcétera. Eso tiene que entrar de alguna manera también en la normativa, en este tratado. Y lo importante también, la defensa en cualquier cosa que desarrollemos como países, en tratados, etcétera, la protección de las personas que trabajan en los territorios en la defensa de la vida y del ambiente, ¿no? Hoy en día tenemos muchos mártires, muchas personas eliminadas porque están delante de estas empresas multinacionales, sobre todo extractivistas, ya sea hidrocarburíferas como minerales. Entonces, garantizar también el respeto fundamental del derecho a la defensa del territorio, ¿no? Bueno, pues ha empezado a contestar Eduardo, pero Filipín, tú nos ibas a contar algún tema importante que no se discutió, en vuestra opinión, suficiente en Santa Marta. Bueno, creo que el tema de la transición justa, que es al final lo que pedimos, ¿no? Si hablamos de salir los combustibles fósiles es porque queremos más justicia climática, y eso es un tema tan amplio y tan grande que en Santa Marta no se pudo hablar del todo, y sobre todo quiero precisar que esas escasez que veo no son por parte de la sociedad civil, ¿no? Porque la sociedad civil, como explicaba Habibi, en su documento final ha tratado muchísimos temas y con mucha precisión
si tenéis tiempo, os recomiendo ver lo que ha hecho la sociedad civil, porque ha hecho un documento muy largo con mucho detalle, sino más bien lo que han hablado los gobiernos, porque al final es lo que nos interesa, ¿no? Hacia dónde va el proceso diplomático. Y ahí creo que aún, y eso es normal, es porque es la primera conferencia, se han quedado en el muy global, en la superficie de lo que es la transición justa, ¿no? Sin pensar tanto en todo lo que abarca para llegar hasta los hogares más vulnerables en cada país. Y además, otro tema que para nosotros es muy clave y que ya lo abordó Javi es el tema de la financiación. Ahí la financiación y sobre todo ese reparto de costes, ¿no? De quién paga la edición, quién va a beneficiar de la cantidad al día de hoy limitada de financiamiento, dónde podemos encontrar otras fuentes de financiación y con qué criterios. Ahí todo eso que toca tanto a la soberanía de un país, eso al final hemos visto los países bastante fríos, como siempre, para hablar del tema. Y ya para mí como un par de temas que no se han hablado, que no se han encontrado contemplado en el marco de esa conferencia, es sobre todo la demanda energética, ¿no? Como siempre, no se ha hablado de esa idea de suficiencia o de crecimiento, según como lo queráis llamar, pero de ver cómo podemos sostener un desarrollo de las poblaciones, de un desarrollo de los países que esté dentro de los límites planetarios que tenemos al día de hoy, y que eso es una de las claves. Y ya vemos, por ejemplo, que el uso de la inteligencia artificial ya sobrepasa todos los límites que nos hemos puesto, que ya en demanda energética vamos tan mal que, por ejemplo, Francia ha tenido que volver al gas solo para el tema de inteligencia artificial. Vemos que con esas metas, ese sobreuso de inteligencia artificial, las metas que nos fijamos en la COP28 de duplicar la eficiencia energética y triplicar las renovables ya no valen, porque eso se contempla con un cierto uso de energía y hoy lo hemos sobrepasado. Entonces, de eso no se ha hablado, y ahí está una clave que los países no quieren contemplar, porque aún para los gobiernos el tema climático es un tema político, es un tema económico, y no quieren perder, ¿no? ese dominio, y no quieren entrar en lo que sería de verdadera una transición justa y de justicia climática. Y con eso solo terminar con ese tema que va de la mano, que es de las tierras raras y minerales críticos, porque eso también lo necesitamos para esa transición. Y como decía antes Eduardo, no podemos hacer el mismo modelo de extractivismo para una transición que ahora sería más justa o más verde, y eso tampoco se contempló en Santa Marta y no se logró como acuerdos en esos temas. Bueno, pues pasamos a la última pregunta y luego ya abrimos a debate por si queréis pensar en vuestras preguntas. Bueno, Javi, habías hablado de que no hay suficiente presión social ni espacio en los medios sobre esto que ha pasado. Que esta presión pues, obviamente serviría para que los países se implicasen más. ¿Cómo nos afecta a la sociedad civil que no hemos estado ahí? ¿Cómo podemos bajar este tema tan, pues, que siempre pasa, ¿no? Que es tan global que a mí me cuesta como... ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos, no? Bueno, yo voy a coger un pie que me ha dado Filipín, que me parece maravilloso y más en esta tierra, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos resistencia desde los territorios? Porque esto es lo que es, quiere decir, para decirlo a las claras, a las conferencias internacionales iré yo, si alguien quiere venir que me lo diga y vamos viendo cómo, quiero decir que no es una participación, sino una capacidad de tiempo y de gestión, y de alguna forma nuestra tarea es como traducir lo que pasa a nivel regional y territorial y en otros ámbitos, ¿no?
y cogiendo el pie de Filipín y estando en Aragón me veo obligado a decir esto. Lo primero que tenemos que abordar es un palabra que alguno puede llamar de crecimiento. Nosotros, para no pisar callos, estamos hablando de suficiencia, ¿no? Pero básicamente significa hacernos socialmente una pregunta, y es: ¿qué necesitamos para tener una vida digna y una vida feliz? Y cómo paramos estas nuevas puntas de lanza de un capitalismo que intenta reproducirse, ya sea, y en este caso muy concretamente, por ejemplo, en los temas como centros de datos, ¿no? O sea, necesitamos llegar a un acuerdo social que nos diga, primero, esta es la cantidad de energía que podemos usar y estos son los usos prioritarios a donde tienen que ir, ¿no? Porque si destinamos la electricidad a abastecer, por ejemplo, enormes centros de datos de Amazon o de cualquier otra gran empresa, en lugar de, por ejemplo, hacer esa transformación o esa electrificación de nuestra economía que nos vemos, pues no vamos a conseguir enfrentar la emergencia climática y, lo que es peor, ¿no? Vamos a gastar unos recursos que son fundamentales para garantizar que en el corto, medio y largo plazo podamos tener acceso a elementos tan claves y tan vitales como todo el mecanismo que nos permite tener una salud pública avanzada y con capacidad de curar a las personas, ¿no? Entonces, y esto es un poco el ejercicio que también nos lanza este Acuerdo de Santa Marta, ¿no? Elaborar lo que denominamos una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta que no solamente tiene que ver con cuándo ponemos fin a los combustibles fósiles, sino que también tiene que ver con cómo dimensionamos nuestras economías y cómo lo hacemos además con un matriz de solidaridad que permita que los ahorros que tengamos nosotros no se los queden las grandes empresas de siempre, sino que vayan, por ejemplo, a muchísimos países del sur global que necesitan también, pues, tener acceso a cuestiones como poder cocinar de una forma segura, ¿no? Recordemos que en muchísimos países del sur y particularmente en África existen muchas mujeres que mueren por estar cocinando con biomasa, ¿no? Entonces, todo ese reparto justo no solamente es una cuestión de gabinete o de despacho, sino que al final se constata territorialmente con la necesidad de activarnos todas y todos, de llegar a eso que llamo yo el acuerdo social o la educación social, con lo cual a mí el primer paso es pedagogía, es salir y contar, hablar, apoyar a todos esos proyectos y procesos que sabemos que están fuera absolutamente de lo que nuestros territorios son capaces de soportar. Y con esto no hablo de autarquía, de que cada uno se quede con lo suyo, sino hablo de solidaridad y de soberanía, ¿no? y de conseguir que enfrentemos toda esta cuestión. Nada muy distinto a lo que contaba hace unos meses con la COM, ¿no? Es decir, estos marcos al final de negociación internacional son la muestra de lo que conseguimos hacer socialmente aquí, ¿no? Y verdaderamente el llegar a esos mensajes, el llegar a empatizar con la población para entender, ¿no?, que estamos en un punto de brecha en el que el futuro posible solamente es aquel que pasa por poner fin a los combustibles fósiles, por encontrar una racionalidad a nuestras economías, es clave, y que si seguimos escuchando otros mensajes que lo que hablan es de la ley del más fuerte, de que cada uno lo suyo, de lo que merezco, lo que no merezco, pues nos vamos a encontrar en un punto civilizatorio donde no solo va a ser malo, sino que además nos va a impedir hacer una auténtica transformación. Y en ese sentido nosotros, y me toca aquí hablar un poco por la Alianza por el Clima, ¿no?, y en el proceso común, aquí tengo a Filipín de Codes, miembro también de la Alianza, necesitamos también abordar esto desde una consecución de propuestas, ¿no?, de exigir y seguir exigiendo que el marco de debate no sea, y voy a ser muy claro, ¿no?, los menas, la migración o cualquier otro tema que la ultraderecha nos quiere poner como el tablero de juego, sino lo que tenemos que reclamar es que el tablero de juego real es esa transformación que nos influye a todos, ¿no?, frente a esa pelea que a veces nos están poniendo, ¿no?, y que es un poco, perdón por la expresión, ¿no?, la pelea entre las clases más bajas, a ver quién tiene más o menos. Lo que tenemos que empezar es, y yo creo que aquí desde la Alianza por el Clima Aragón lo estáis intentando, ¿no?, salir a los barrios, contar, enseñar lo que hay, enseñar cuáles son los conflictos concretos que hay, desde los Pinares hasta un paseo por una acequia en Zaragoza. Así generamos comunidad y nosotros, por otro lado, pues intentaremos generar y convertir y traducir esa
esa comunidad en propuestas y medidas concretas y exigir que se cumplan políticamente. Y sobre Santa Marta, lo que no podemos hacer es ver el espacio como si no fuera relevante para nosotros, porque lo es y mucho, ¿no? Nuestro país, tanto por las particularidades que tiene, como que si no las tuviera daría igual, porque lo que estamos hablando es de proteger el bien común o la casa común. Necesitamos que nuestro gobierno y nuestros representantes públicos avancen en el lado contrario a lo que está avanzando Trump y muchísimos líderes internacionales, ¿no? Entonces, para mí me parece que otra de las medidas claras es no votes a negacionistas. Yo todo lo que venía escuchándote, que estoy de acuerdo, me venía a la mente que en el fondo es un planteo de San Pablo cuando le dijeron, ¿qué te dijeron los apóstoles? No te olvides de los pobres. Lo único que me exigieron es no te olvides de los pobres. Y ese mandato, no te olvides de los pobres, es en el siglo XXI, en la sociedad compleja en la que vivimos, implica el pobre energético. La energía es el bien que te hace vivir o no vivir. Sin energía no tienes acceso a buena comida, no tienes acceso a agua potable, no tienes salud, no tienes trabajo. Por lo tanto, la solidaridad, el principio este que se hablaba al comienzo, ¿no?, de la solidaridad, replantearnos qué hacemos con la energía y cuánto consumo, es un buen planteamiento. Así como no le puedo quitar el pan al pobre, no le puedes dejar a nadie. O sea, y tenemos mucha gente. 650 millones de almas en África no tienen acceso a la energía hoy. Eso implica todas las consecuencias que tienen estos países, que después nos espantamos porque migran, ¿no? Porque quieren salir, porque quieren vivir. Están buscando el pan. Hoy el pan es la energía, ¿no? Y podemos ser sociedades opulentas por el hecho de que tenemos electricidad. Somos sociedades opulentas. Entonces, no olvidarnos de que la justicia hoy en día se practica también con racionalizar, o pensar, tengo dos, ¿a quién le entrego lo que me sobra?, ¿no? Y eso es, en la cuestión energética es fundamental. No hay mucho más que hacer. Y yo creo que eso faltó un poco también en Santa Marta, ¿no? Y la pobreza energética, ¿cómo la resolvemos? Porque hablábamos de la transición cuando hay poblaciones que ni siquiera han llegado, ¿no?, a nada. Entonces, la pobreza energética, compartir la solidaridad, son principios que tienen que regir también la política del bien común, ¿no? El bien común no es solamente el mercado y el negocio. A veces las grandes trabas que estamos teniendo en las cumbres climáticas es porque todo se ve en clave de, si no hay negocio no se opera. Hoy en día la transición a renovables o fotovoltaicas, solares, es porque detrás hay un negocio. Si no hubiera negocio, y las comunidades energéticas, por ejemplo, no son un negocio, pero son un bien común. Y es una forma de garantizar la justicia, que todos tengamos el pan, el agua, la salud, el alimento, ¿no? Sí, si puedo incluir unas últimas cosas, diría que hay que cuidar esas falsas soluciones que nos venden, que hay iniciativas alternativas que ya existen hacia las cuales podemos empujar. Hemos hablado muchísimo de comunidades energéticas, hemos hablado de electrificación, pero podríamos hablar también de todo lo que es autoconsumo, de movilidad, de transportes, de ahora también todo lo que es la gestión de olas de calor y sequía, que eso no puede ser que sea solo con aire acondicionado que consume y refuerza ese efecto de calor. Creo que ahí tenemos nosotros desde el terreno que empujar las soluciones que sí que nos corresponden. Y la otra cosa que diría es de
vigilar la coherencia, ¿no? La coherencia de los gobiernos, que sea de nuestro gobierno central hacia el más local, entre lo que dicen y lo que hacen, entre los diferentes temas que a la vez van a plantear árboles y destruir otros, o crear nuevas carreteras, o hacer proyectos que dañen a la misma biodiversidad. Y ahí nosotros tenemos ese papel de pedir más coherencia también a las empresas, a los seguros, a los financiadores, a los bancos, y de impulsar, ¿no?, esa acción fuera de toda la desinformación que nos hacen para que creamos a esos discursos. Y dos cosas que se me han olvidado, perdón por retomar la palabra, pero creo que son importantes. La primera, que yo creo que es clara, es recuperar la democracia. Yo creo que tenemos que hacer sobre todo veo mucha gente que tiene una experiencia vital elevada, pero quiero decir que los que hemos vivido en otra época hemos visto cómo los estados eran más grandes, ¿no? Aquí no me quiero meter en el debate de qué tipo de estado queremos, ¿no? Pero lo sí que es obvio es que en los últimos 30 años, particularmente a través del 96, hemos perdido la capacidad de tomar decisiones sobre aspectos fundamentales de nuestra vida, ¿no? Yo que me dedico sobre todo a la energía y particularmente a la electricidad dentro de la energía, tenemos grandes operadores eléctricos que son los que están determinando cómo se hace la transición energética que necesitamos, ¿no? Y aquí el reclamar desde la soberanía, ¿no?, y desde la soberanía popular, entendiendo popular como toda la ciudadanía, cómo queremos planificar es una cuestión clave, ¿no? Y aquí hay muchas de las organizaciones de la Alianza que tienen distintas propuestas de cómo abordar esto. Esto es uno de los elementos importantes que tenemos que reclamar, ¿no? Y más en una economía de libre mercado, donde básicamente aquí el promotor que quiera dice quiero construir esto y arrasa, y creo que en Aragón esto lo conocéis bastante bien. Y la otra que me parece fundamental tiene que ver con la fiscalidad. O sea, lo que no podemos seguir permitiendo es que grandes empresas, grandes eléctricas, sigan ganando 2.000, 3.000 millones de euros anuales de beneficios y que tengamos que seguir siendo los paganinis, la sociedad civil, los que pagamos, ¿no? Entonces, aquí hay una propuesta clara que yo creo desde las organizaciones de la sociedad civil lleva mucho tiempo exigiéndose, que es que lo paguen los contaminantes y las grandes empresas. Necesitamos que sean ellos los que financien de forma directa precisamente los desmanes históricos que han ido moviendo. Y cada vez que se habla de algo de financiación ya salen los distintos sectores a intentar evitarlo, pero sí que es cierto que yo creo que a nivel español, comparado con, por ejemplo, otros países de nuestro contexto europeo, esta cuestión de exigir que los polluters, que los contaminantes paguen, es algo que todavía no está en nuestro día a día de una forma como están en otros lugares, sino todo lo contrario. Vemos como modelos de conducta, y no voy a mencionar quién, pero nos vienen aquí grandes cantantes internacionales que se gastan una pastaza en poner escenarios, ocupar sitios, llevarse impuestos multimillonarios, y no, el problema no es solamente es que no tengan un impuesto, sino que además son percibidos como el modelo de éxito, y esto sí que es problemático, ¿no? Si todos queremos cogernos un avión, como decía alguna, para irse a comprar a París y volver a donde vivía una vez a la semana, y esto no genera un clamor social de decir nos estáis tomando el pelo, y sino todo lo contrario, se supone que es lo que queremos ser todas, pues difícilmente vamos a enfrentar el cambio climático y difícilmente vamos a enfrentar la desigualdad, porque no hay ni energía ni materiales suficientes como para que eso nos lo podamos permitir todos, aparte de otras cuestiones morales que voy a pasar un poco de soslayo. Estoy pensando, ¿es Bad Bunny, Rosalía? No sé de quién hablas. Bueno, pues sí, bajo el micro y... Hacemos varias preguntas y contestáis, o sea, como 3 o 4. A ver, voy cogiendo por ahí, aquí había una, después por aquí había otra, por aquí y otra por ahí. Hola. Sí. ¿Ya está? Bueno, voy a
primero, muchas gracias por la exposición, muchas gracias por el entusiasmo que ponéis y que ponemos muchos. Yo tengo que ir a aportar algo y voy a ser lo más breve posible. Llevo muchos años en este tema, sobre todo científicamente. Entonces, hay alguna cuestión que nos puede ayudar. Lo primero que se ha hablado, lo primero que me llama la atención es que estamos a la espera de una hoja de ruta, con lo de Marta, y eso se ha insistido varias veces. La hoja de ruta está escrita, pero se abandonó. En la COP21 del 2015, con un preludio, unos previos científicos importantísimos, con una aportación de las religiones, sobre todo de la Iglesia Católica, la Laudato Si, previas a los documentos anteriores, sabíamos dónde estábamos. Y sobre todo los científicos sensibilizados en ese tema, que ya habíamos empezado mucho antes de toda esta cuestión. Estoy hablando de hace 10 años. En aquella hoja de ruta se llegó a la conclusión, pasándose un poquito quizá de la raya, todo eléctrico, mejor dicho, todo eléctrico y todo lo eléctrico con renovables. Claro, después hay casos, que si Amazon, que si los aviones de tal, pero cuidado, que eso es un 3-4% o 5% de la energía que consume el mundo. No vamos a condicionar unas exigencias de Amazon, de las fundiciones de hierro o de aluminio y cementeras, etcétera, no vamos a condicionar el resto de la humanidad por esas condiciones. Segundo, había una dirección hacia total y absoluta hacia la pobreza y el subdesarrollo. Eso estaba la pobreza, sobre todo energética, la pobreza climática, ya estaba estudiado con la Laudato Si y los enfoques científicos iban en ese sentido. Entonces, ¿qué ha pasado? Han pasado 10 años. Y resulta que en lo que estoy viendo en Santa Marta se presentan las cosas como si se partiera de cero. Tenemos una herencia importante, con una particularidad. La Laudato Si y todo lo que se dijo entonces, que estaba bien fundado, que se echó a taras por problemas políticos y mercadería, y sigue yendo hacia atrás, pero aquella es la hoja de ruta. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que en 10 años la ciencia ha avanzado impresionantemente y apoya muchísimo más fuerte aquellas iniciativas científicas que se expusieron hace más de 10 años. Luego, entonces, vamos, ¿qué ha pasado con la fotovoltaica? ¿Qué está pasando? Aquello no estaba ocurriendo. La Laudato Si estaba perfecta con aquellas tecnologías que había en aquel momento. La Laudato Si hoy se ha quedado atrasada 10 años. Entonces se está hablando que en Santa Marta va a haber un comité científico, pero si es comité científico, el comité intergubernamental de la ONU está estudiando todo ese tema hace años y está dando las direcciones con las rutas. Y además hay una cosa que incluso el comité científico, que tarda mucho en responder, pues estamos viendo que es que todo el sistema energético que tenemos y eléctrico es centralizado. Con lo cual llega un señor con suficiente poder, aprieta el botón y eso es peor que la nuclear, porque domina la energía con la sofisticación que estamos dando. El ejemplo está en el parón histórico que hemos tenido. Ahora cada vez más software. Estamos teniendo una red centralizadora absoluta que nos lleva a todos a la esclavitud tecnológica. Hay que cargarse ese enfoque. Y la tecnología y la ciencia conocida nos la está dando constantemente. Y entonces empezando porque la energía, las fuentes de energía son dispersas, ya no son centralizadas como cuando se creó la corriente alterna. Hoy no necesitamos la corriente alterna esclavizadora y tecnológicamente de las sociedades subdesarrolladas y de todo el mundo. Luego, entonces avancemos, dejemos las puertas abiertas, retomemos lo que ya estaba, perfeccionémoslo, adaptémoslo a la tecnología y ciencia actual y démonos cuenta que en todos esos países subdesarrollados, en lugar de darles dinero para que soporten el cambio climático, se trata de enseñarles la tecnología que ya se conoce para que su fotovoltaica que llega allí
sea como pasa con el agua, que cae encima de todos. El sol cae encima de todos con mayor persistencia que el agua de la lluvia. Entonces, tenemos que ver que la energía, la eléctrica, es un derecho humano y resulta que está siendo captada. Bueno, perdón, ya está. Bueno, creo que he terminado. Muchas gracias. Intentemos ser un poco más cortos para que pueda hablar más gente, por favor. Por aquí había alguien que había pedido. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por todo lo que habéis aportado y sobre todo porque habéis dejado entrever las intenciones con las que ibais a Santa Marta y con las que me he sentido muy identificado y os lo agradezco mucho. Yo participo en un equipo nacional de ecología y ahora estamos empezando a preparar una intervención en la Unión Europea en relación al debate que se ha empezado a producir sobre el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea, ¿no? que es para los próximos 7 años, bueno, de 2027 a 2034. Quería saber si en Santa Marta, no sé si de encima de la mesa o entre pasillos o algo así, ha trascendido este debate o si habéis tenido la oportunidad de hablar con países de la Unión Europea en relación a esto, cómo participar, ¿no? Yo creo que es importante porque parece que uno de los ejes principales de ese próximo marco financiero es la transición ecológica, que de las 7 grandes ponencias o grupos se han quedado en 4 y una de ellas es competitividad y transición ecológica. Vale, perdón. Y era por saber si había trascendido algo ahí en Santa Marta o no. Una pregunta más y... Sí, primeramente una sugerencia por los que estamos un poco sordos, que vosotros sería bueno que la exposición la reflejarais en unas pantallas donde las ideas fundamentales las expusierais. Eso serviría para sintetizar y, por otra parte, para que algunos pudiéramos seguirlo mejor. Segundo, ser un poco oportunista. El domingo tenemos otra salida a el recorrido por acequias en Zaragoza, que es un bien patrimonial importante, porque esto va en que la globalización de los alimentos traídos en barcos y en aviones, esto tiene que terminar, es insostenible. Y entonces los alimentos de proximidad los tendremos que producir en zonas cercanas. Y ese patrimonio en las diferentes ciudades de antiguos regadíos no se puede perder. Y tercero, yo esperaba que mi compañero, antes hemos estado hablando, de que no solamente es los combustibles fósiles, los temas de cambio climático, que son importantísimos, subidas de nivel de mar, el calor excesivo, pero el tema de los materiales, de la lucha que se viene dando por las diferentes potencias y países, por el extractivismo de los materiales y la elevación de la tensión armamentística que está poniendo en riesgo la seguridad y la paz, yo creo que son temas que conjuntamente se deben tratar. No se puede separar, porque, como decía mi compañero, nos pueden a veces excesivamente tratar por el tema de las emisiones y otros temas que están surgiendo, bueno, desde hace un tiempo, hay que lucharlos paralelamente. Si queréis contestar y luego hago otra ronda de preguntas. Yo sin preguntas no veo, creo que habéis hecho aportes. Bueno. Y personalmente, con lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo. Y justamente es la línea del Papa León. Veréis que el Papa León va por el lado de una guerra contra... el problema ecológico que estamos teniendo, la crisis energética, es una crisis que hoy en día se ve en la guerra. La guerra no es una cuestión sino de dominio de tierras, porque queremos el bien, ¿no? para esta transición.
los que dicen que no existe el cambio climático quieren Groenlandia porque el Ártico se derrite, ¿no? Entonces, digamos, hay mucha estrategia geopolítica detrás, mucho poder, interés, y por eso creamos las guerras. Bueno, pues yo sumándome un poco a la devolución de opiniones. O sea, yo creo que el movimiento climático es muy claro en estos momentos en tratar conjuntamente clima y lo que es reducción de fósiles y también otros elementos claves como los minerales, ¿no? Los minerales y los materiales de transición, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ir de la mano y estoy muy de acuerdo, y además os recomiendo que vayáis o bien a la página web de la Alianza por el Clima, que aquí tenemos contado todo lo que os he contado de qué pedimos, qué no pedimos, y veréis menciones específicas. Pero creo también que tenemos que ser cuidadosos en tratar esos temas, ¿no? Porque las implicaciones de uno y otro son distintos, los volúmenes de uno y otro son distintos también, ¿no? En cuanto a extracción. Dicho lo cual, y perdón, me he ceñido a fósiles porque era un poco el objeto de esta cuestión. Pero las menciones específicas a minerales de transición, además estuvimos en Santa Marta a la gente del Yasuní, que sabéis que llevan mucho tiempo haciendo peleas, no solo contra el extractivismo fósil que lo tienen, sino también con la explotación de minerales, en concreto de litio, para la obtención de baterías, que es una de las cuestiones concretas, pero para abordar esa transición, esa transformación que necesitamos, pues hay que, precisamente vuelvo al mismo mensaje de siempre, tenemos que dimensionar. Y precisamente tenemos que dimensionar para poder hacer las cosas bien, para que no sea el mundo en el que estamos viviendo, y lo uno con la primera pregunta de carta blanca para todos. Y vamos a ver los problemas por lo que son. Sí, en el año 2015 la hoja de ruta estaba clara, y en el 2009, y en el 2002, y en el 2010. Y yo creo que sí que desde el año 2015 se han producido algunos cambios de escenario que no estaban antes, ¿no? La desaparición del carbón, algunas empresas, aunque lo han hecho yo creo en muchos casos para lavarse la cara de verde, que han ido transicionando un poco así civilinamente a las renovables, porque la realidad es que no es un problema técnico. En estos momentos enfrentar la emergencia climática, incluyendo esa racionalización de los minerales, todo eso no es un problema técnico. Es un problema de voluntad política y hay que ponerlo con claridad, ¿no? Es decir, tenemos los medios y las capacidades para avanzarlo. Lo que ha cambiado o lo que no ha cambiado todavía es todo ese enorme poder que tienen los combustibles fósiles y todo el sector fósil para seguir marcando nuestro destino, ¿no? Y un sistema económico, llámese capitalismo de cualquier forma, que directamente pone por encima los intereses de las empresas frente a los intereses de la ciudadanía, y donde cuestiones como... A mí me gusta mucho esto que lo tienen los pueblos originarios, lo que llamamos el consentimiento libre e informado, ¿no? Que las poblaciones puedan decidir qué hacen, qué no hacen y cómo tal, es que ni tan siquiera existe o se le espera, ¿no? Con lo cual ahí tenemos la realidad de que el camino que tenemos es mucho más de convencer socialmente que de buscar nuevas tecnologías. Ahora creo que también tenemos que ser conscientes también de cómo estamos como en el norte global, ¿vale? Porque hay cuestiones que son complejas y complicadas. Sí es cierto que, y ahí estoy muy de acuerdo, que un horizonte más descentralizado, sobre todo cuando vamos a electrificar o a dar ese acceso a la energía en el sur global, es relevante, pero el problema es mucho más amplio de espectro, ¿no? O sea, ¿cuál es, por ejemplo, el papel que realizan nuestras economías en la capacidad de absorber la compra de materiales, ya sean minerales o las propias placas para poner en fotovoltaica los molinos eólicos, y cómo ese papel de que nosotros lo cogemos impide que muchísimos países del sur global puedan pagarlo, puedan tener acceso a esas tecnologías? Y esto es una de las cuestiones que verdaderamente llevan muchos años discutiéndose, ¿no? Tanto la transferencia de tecnologías, de patentes, como incluso cuestiones propias de mercado, y que muchas economías no son capaces de absorber esta cuestión. Y además con procesos que se están dando incluso de neocolonialismo, ¿no? Que incluso fondos o medidas de
ayuda, y aquí voy a mencionar al Banco Mundial chino, pues tienen contraofertas que en el fondo lo que hacen es que esa tecnología, en vez de que se quede en los territorios, siga estando en manos y en control de potencias extranjeras, ¿no? Ya sea el Banco Mundial o el Banco de Desarrollo chino o el indio o no sé qué. Y estos son problemas estructurales gordos que impiden que muchos países del sur global sean capaces de avanzar, y que si tienen una extracción de petróleo al final les resulte mucho más fácil extraer petróleo y tirar a cabo con una transformación en esa extracción de petróleo que en verdaderamente enfrentar, ¿no? Entonces, sí es cierto que tecnológicamente ya hemos llegado al punto en el que, bueno, más o menos podríamos hacer esa transformación en unos tiempos más o menos razonables, pero los problemas que tenemos son dos. Primero, los enormes privilegios, y esto lo uno con las guerras, porque yo creo que en este caso el conflicto de Hormuz y todo lo que está haciendo Trump no solamente tiene que ver con un horizonte bélico y de apropiación de tierras o de apoyar intenciones genocidas a su amigo Netanyahu, diciendo las cosas claras, sino que también tiene que ver con una visión de lo que supone la economía mucho más anclada en los años 80, en un Detroit, en unos centros industriales americanos muy basados en un petróleo barato, en motores ineficientes, que hace 15 años le estalló a los Estados Unidos en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando él usa una frase como Make America Great Again, lo que está diciendo es volvamos a los 80, y lo que está diciendo es volvamos a explotar esa General Motors con motores súper ineficientes que vende a precios de saldo a nivel del mundo. Y cuando te monta una guerra por los combustibles fósiles, lo que ha conseguido, y lo ha conseguido bien, es que el mundo haya dejado de hablar de cómo transformamos nuestra economía hacia renovables, para que ahora la máxima preocupación del mundo sea cómo garantizamos que el flujo del petróleo siga adelante. Y está ganando ese discurso y ese debate. Y esto es una respuesta contrahegemónica, porque la hegemonía se estaba marcando mucho más del lado de la Juventud por el Clima en 2019, mucho más del lado de esas transformaciones no exentas de crítica, porque hay y mucha crítica, ¿no? Pero que también ese es un juego mediático de dónde están las narrativas globales, en el que Trump ha entrado como un elefante, y él lo que está diciendo es volvamos a los 80, volvamos a quemar petróleo y vivamos como si no hubiera un mañana. Y solo para aportar dos pequeñas cositas para la primera y última intervención, sí que la ciencia está avanzando, y todo lo que estamos hablando y que hemos hablado hoy de hoja de ruta no es así crear todo de nuevo, sino que es siempre basándonos en todos esos comités y esos científicos que han trabajado durante años. Es lo que decía Javi de actualizar los trabajos, y todo va coordinado, y la idea no es de crear un panel, uno más que estén haciendo de nada, sino que es de agrupar científicos que ya son expertos del tema, que ya trabajan con las Naciones Unidas, pero darle esa oportunidad de dedicarse solo a temas de salida de combustibles fósiles. Y sobre el marco financiero, no se habló del marco financiero de la Unión Europea en Santa Marta, en Belém, en Santa Marta, Colombia, ya me lío, porque como tal vez ya sabes, ese marco financiero ahora mismo se está discutiendo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Estamos en ese triángulo de poder donde lo que vemos es una tendencia a reducir los fondos verdes, los fondos climáticos, a poner en peligro proyectos, líneas de financiación que iban a proyectos europeos para el clima, y entonces ahí está esa falta de coherencia, lo que hablábamos antes, entre lo que pasa a nivel interno y esa proyección internacional que quieren tener. Preguntas por aquí. Sí. ¿Quién más había? Sí. Sí. El único joven. Bueno. Hay alguno más. Bueno, Yeah. bueno al final habrá una pregunta, pero una pequeña reflexión, no os preocupéis, ¿no? Todo el mundo aquí tiene su aportación. Y es que el trabajo se nos amontona, ¿eh?
gracias por la explicación y los detalles, han sido muy valiosos de lo que pasó en Santa Marta, y de sus pros, luces y sombras. Y los dos planos que ya se ha comentado que se nos amontonan, que no son contradictorios sino complementarios, que quisiera ilustrarlos con un pequeño símil. Somos yonkis de los combustibles fósiles y nos están envenenando, están destruyendo nuestra salud, no vamos a llegar a viejos, ¿no? Pero hay muchos indicios que dicen que la droga se nos está acabando. Con lo cual tenemos un problema superpuesto. Somos dependientes, nos estamos envenenando y si se nos acaba, no en el sentido de que se acabe mañana el petróleo y el gas, sino que no está habiendo tanto como desearíamos, como desearían algunos, para seguir con la expansión económica. No hay suficiente para continuar con ese tipo de desarrollismo. Bueno, pues parece que en vez de aprovechar la circunstancia para desintoxicarnos, pues hemos decidido coger una pistola y empezar a atracar bancos o dar vuelcos a narcotraficantes. Con lo cual tenemos dos peligros, digamos, complementarios, no contradictorios. Podemos morir a largo plazo, a medio plazo, de intoxicación, de perico, o nos pueden dar un tiro pasado mañana en esta tarea, ¿no? Con lo cual, lo que antes ha comentado, la vertiente bélica de los combustibles fósiles es una razón añadida para prescindir de ellos. Porque si fuera cierto, que bueno, hay gente que lo duda, como hay negacionismos del cambio climático, que su disponibilidad es menguante, pues explicaría perfectamente la desesperación de lo que está pasando y cómo se está tensando la cuerda para ponernos a unos pasos, si no ahora, quizás más adelante, pues de algún tipo de guerra total, guerra nuclear, ni se sabe. Y eso explica el surgimiento de la ultraderecha, los nacionalismos, a ultranza tipo Ku Klux Klan, el rechazo a la inmigración, la intoxicación de los medios de comunicación. Es decir, hay toda una serie de elementos que parecen disjuntos, pero que se unen con una línea de puntos. Y no es ninguna conspiración, es simplemente la fuerza de los hechos. Entonces, aquí viene la pregunta finalmente, ¿no? En este foro o en los pequeños pasillos o en algún digamos, estamento, ¿se ve clara esta posible conexión y esta posible movilización simultánea por la vida? Por la vida de nuestros hijos y del medio ambiente y por la vida a corto plazo, porque ya nos están diciendo que vamos a la guerra, por activa y por pasiva. Cada poco en Europa nos recuerdan que nos rearmemos y que preparémonos para que nuestros hijos, bueno, es decir, que la guerra no se plantea ya como una cosa que sucede en televisión y que nos incrementa los precios del petróleo durante unos meses, sino como algo que estará en nuestras calles. Esos son los dos, digamos, elementos, y creo que en la lucha por el cambio climático hemos ganado mucho, tenemos una posición científica y técnica muy avanzada, pero en este otro plano, pues quizás todavía no está surgiendo, y yo creo que es muy peligroso también y movilizador. Sí, hola. Sí, primero agradecer a los tres ponentes por informar sobre esperanzadora cumbre. Realmente es muy positivo. Y tenía dos preguntas sobre Santa Marta. La primera, Filipín lo ha comentado, el papel de la eficiencia energética, en el sentido que es habitualmente tiene un potencial muy importante, pero poco utilizado, porque sin controlar y disminuir la demanda energética es muy difícil hacer esta transición de los fósiles a los renovables. Y en ese sentido, mi pregunta es, la cumbre ya lo ha hablado y anticipa actividades en ese sentido. Y de manera más concreta, en el seguimiento de la cumbre, ¿quién va a coordinar y cómo va a coordinar el panel científico y las hojas de rutas nacionales y regionales, para saber un poquito, ¿va a haber un punto de enfoque específico, un secretariado, o va a ser una cosa más que está en el aire? Muchas gracias. ¿Había alguien más? Si no, hago yo una pregunta. Sí, creo que había hacia el fondo, ¿no? Se ha ido el chico que estaba ahí. Yo quería un poco preguntar, o sea, que yo tampoco soy tan optimista de que hemos avanzado mucho en el tema climático con la transición. O sea, se ha hablado mucho de una transición energética que fundamentalmente ha sido el negocio
de los de siempre, de los que estaban en las inmobiliarias y han pasado ahora también a las renovables. Y no ha sido una transición donde se haya visto qué modelo energético queremos, de qué forma y con la participación de los territorios. Lo vemos aquí en Aragón, somos una comunidad con una gran cantidad de territorio y aquí tenemos renovables sin debate y ahora centros de datos y vamos en la misma línea de consumir hasta morir, pase lo que pase y si hay que ir a las guerras pues también, ¿no? Pero ha habido mucho greenwashing en todo este tema y bueno, y por otro lado quería preguntar qué posibilidades vemos de generar una presión social que haga que lleguemos a esas cumbres, no solamente con unos representantes que van allí en nombre de, sino con una fuerza detrás que genere más presión, ¿no? Porque si no creo, no nos van a dar nada por regalado. Quienes tienen el poder van a seguir queriendo ese poder. Entonces, lo que fueron las movilizaciones por el clima en el 2017, por ahí creo, pues no están ahora así, ¿no? Entonces, sin embargo, sigue siendo un problema gravísimo por todo lo que habéis estado diciendo. Entonces, ¿cómo veis las personas que estáis más metidas en este tema, de qué manera podríamos, o si hay, qué tendríamos que hacer para, ya lo que hacemos, ¿no? Pero cómo generar una coordinación mucho mayor entre todos los territorios que podamos ir a esos espacios con más fuerza, ¿no? ¿O cómo lo veis? Permitidme brevemente, cuando me preguntan si estamos haciendo mucho en cuanto a la transición energética, yo lo digo muy simple. Las emisiones de dióxido de carbono y otros gases están en récord. Y solamente tuvimos una curva de amesetamiento durante la pandemia. Con lo cual, toda transición o todo cambio energético de la matriz que estamos teniendo es como que se va sumando a los fósiles. No es que están decreciendo los fósiles, por lo menos a nivel global, sí, quizás regionalmente sí, como puede ocurrir en el plano de Europa, pero planetariamente no es así. Con lo cual nos queda mucho por hacer todavía. Y como Alianza por el Clima y todos los que trabajamos en la cuestión de cambio climático y de la justicia climática, es mucho lo que hay por delante en este sentido. Con respecto a los próximos pasos, tenemos ahora la conferencia de Bonn, que va a ser un poco la antesala para la cumbre de la COP31. Lo que tenemos que estar muy atentos es, bueno, a ver cómo este panel de expertos logra informar y crear unos lineamientos para que ingrese algo de lo que de estas buenas intenciones de este grupo de 57 países de Santa Marta en la agenda, para que luego se plantee. Si ahí ya vemos que hay un fracaso, habrá que seguir instando, ¿no? Movilizando como solemos hacer para que los países trabajen. Sobre todo ahora ya tenemos 57, es decir, mira, espabilar, no quedéis afuera del proceso. Bueno, yo me voy a polemizar un poco. Yo creo que tenemos que tener cuidado con algunos mensajes que son muy complicados de dar y los datos globales de cuáles las emisiones a nivel global no son los mismos que los datos regionales y tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿no? Y de cómo estamos avanzando poco y muy lento, pero estamos avanzando cuando había ópticas en otro momento que lo que nos estaban llevando era un punto de regresión. Lo que me parece más complicado de algunos debates es hasta qué punto sitúan el debate en hasta qué punto la transición está funcionando o no, cuando lo que sabemos es que el debate no tiene que estar entre gente que piensa entre matices, sino que tenemos que sobrepasar, entender que hay divergencias de aproximación y crecer, y yo creo que ahí voy a responder un poco lo que planteabas, Olga, ¿no? Quiero decir, el problema, esto es convencer y hacer, o convencer haciendo, ¿no? Lo que necesitamos es generar horizontes y generar comunidad humana, y quizá el debate que tenemos pendiente a la hora de hablar las COPs es cómo lo traducimos a nivel territorial, ¿no? Y yo creo que hay como una distancia muy grande entre aquellos que estamos en un lado mucho más etéreo, político y demás, que no somos
somos capaces de traducir y de generar esas sinergias y esas alianzas que necesitamos para generar esa transformación social. Y por otro lado, también tenemos unos territorios que en estos momentos, primero, se ven completamente sobrepasados de la cantidad de cosas que hay que hacer en los territorios y que tampoco dialogan bien con la parte más de arriba, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de los problemas grandes que tenemos, ¿no? Como movimiento. También creo que tenemos un cierto problema de enquistarnos en algunos debates que tienen características más identitarias que de transformación social, y lo voy a decir con claridad, ¿no? Mea culpa, ¿no? O sea, si tú eres más de aquí o más de allí, más de este lado o más de otro lado, y esto lo hacen muy bien los negacionistas, que es generar la unidad de acción, ¿no? Es decir, todos vamos a desmentir esto y me da igual que tú me hables de chemtrails, tú me hables del negacionismo de no sé quién, no sé cuándo. Entonces, sí, creo que existe una tarea pendiente, ¿no? Primero, de no desesperar, lo cual es difícil en el momento en el que estamos, ¿no? Y con todos los cambios sociales, mensajes que acaban de resurgir y demás, que nos dejan además ahogados, además lo sumamos a un genocidio y lo sumamos a tal, pues que ya es más, pero sí que hace falta como volver. Yo creo que en los últimos años hemos dispersado bastante la lucha, lo cual está bien porque nos ha permitido llegar a muchos otros lugares, y llega un momento en el que todos esos actores tenemos que concentrarnos, ¿no? Había una frase que pintaban en Francia, creo que en el 68, ¿no? Que era algo así como: el fin del planeta y no llegar a fin de mes tiene el mismo origen, ¿no? Tienen la misma causa compartida, ¿no? Entonces creo que sí que nos toca hacer un poco de pedagogía, entender cuáles son los mensajes a derrotar y a derribar y dónde están las unidades que necesitamos, y trascender un poco esas diversidades diagnósticas que en estos momentos tenemos, y lograr, bueno, pues verdaderamente volver a penetrar en la opinión pública con la fuerza que en su momento empezábamos a tener y que necesitamos seguir teniendo. Yo me confieso un recalcitrante optimista, ¿no? O sea, y esto va, y yo siempre digo esto del 14M, nadie sabía que el 15M era posible, ¿no? O sea, si lo vemos desde un punto de biología, Darwin hablaba, o el neodarwinismo habla de los saltos evolutivos, ¿no? Y de cómo las sociedades pegan esos saltos evolutivos, y el deber de la acción social es precisamente ir sembrando y esperando que en algún momento esa transformación cambie y se logre. Yo no estaría aquí si no hubieran sido por miles de compañeros desde Ecologistas en Acción Salamanca, que es donde empecé, pero también mi profesor del instituto, también, ¿no? Todo ese marco genera un marco de cambio que es importante, y tenemos que aprender a hablar nuevos lenguajes, y tenemos que aprender también a hacer cesiones en nuestros lenguajes para abordar esa diversidad, ¿no? Conseguir abordar una cebolla cada vez más amplia de actores sociales. Y sí, la norma es fácil, pero creerme que si ya hubiera sabido cómo hacerlo bien, ya estaríamos un poco más encaminados hacia la revolución, por lo menos por mi esfuerzo y por lo que yo pueda poner en ello, ¿no? Y creo que esa parte, bueno, pues es una cuestión fundamental que en estos momentos es lo que necesitamos, ¿no? Y aquí yo creo que Santa Marta cumplía un papel muy importante. Y además os digo, y así un poco de chascarrillo entre nosotros, y fue un dilema que tuvimos a la hora de plantear cuál era el comunicado final, en este caso la Alianza por el Clima, de qué decimos cuando termine Santa Marta. Y claro, muy acostumbrados a procesos de la COP, donde generalmente es decepción tras decepción, y aquí no hay tampoco nada tangible que digamos éxito tras éxito, que esto también tenemos que ser sinceros, sí que había un elemento diagnóstico que era para nosotros importante, ¿no? Y lo uno con una de las preguntas que han dicho es devolver la esperanza. Devolver la esperanza. Si podemos tener una pequeña esperanza a nivel internacional, no es precisamente en esta coalición de países. No vamos a tener nada mejor. Ya me gustaría a mí tener a Greta o a otras miles de chicas jóvenes, hombres jóvenes y demás liderando el mundo, ¿no? Pero el mundo es lo que votamos habitualmente, y entonces este proceso de Santa Marta sí que nos puede permitir recuperar un poco esa frase, y no por partidos políticos, de si se puede, ¿no? O sea, más bien por la paz, ¿no? De sí podemos conseguirlo, sí podemos pedir, y sí, y esto va unido con la respuesta de cómo cambia el mundo. Si queremos vencer a Trump, necesitamos un bloque de países que sea capaz
de enfrentar a Trump. Y los que estábamos allí reunidos, los gobiernos representaban 1/3 de la economía mundial. Si incluimos algunas agregaciones inferiores de los estados, regiones, municipios, ciudades, estaríamos hablando de la mitad del PIB mundial. La mitad del PIB puede plantarse ante Trump y decirle hasta aquí. Y lo que necesitamos es empoderar para que tengan la valentía de hacerlo y que Trump no siga marcando el devenir de un mundo que en estos momentos parece que va más hacia el mal que hacia el bien. Y solo para terminar con un poco respuestas a preguntas concretas sobre el tema de eficiencia energética, se suele hablar en todos esos espacios de eficiencia energética bajo la clave de tecnología, ¿no? Necesitamos mejorar cualquier tecnología para ser más eficientes. Eso, como lo planteaban también los compañeros, crea nuevo mercado. Ahí está la idea de más innovación, más desarrollo, nuevos productos, nueva compra, nueva venta. Todo el tema que sería más de eficiencia energética en base a necesitamos reducir nuestro consumo, necesitamos repensar dónde están las necesidades reales, eso no se habla nunca a nivel diplomático. Es decir, da igual del espacio que estemos en las cumbres, en Santa Marta, en la Organización Mundial del Comercio, incluso en la Organización Mundial de la Salud. Nunca se habla de eso, porque va en contra de los intereses del gobierno total. Así que eso debe venir por parte de nosotros. En clave a lo que decíamos de ese juego de ruleta rusa, ¿no? De matarnos a corto o a largo plazo. Eso va acompañado de todo un proceso con la Organización Mundial de la Salud y sí que ahí estados y también entidades se movilizan. Y todo el tema de la salud se está tomando y se está empoderando en los medios climáticos y ahí sí que cada vez más se plantea. Y todos esos análisis que tenemos sobre el número de muertos cada año por razones climáticas, ahí sí que visibiliza el tema. Luego, como lo decía antes Javi, todo es cuestión de voluntad política, ¿no? De qué muertos son aceptables y qué no. Y para terminar sobre el comité científico, ese comité tiene una share, tiene una representación por 3 científicos que fueron nombrados. La idea, como decía antes, no es de crear un nuevo comité que vaya aparte de los demás, por eso no hay como algo tan fijado, ¿no? Una constitución tan clara y tampoco hay ya un listado de todos los científicos que van a estar dentro de ese comité, sino más bien que la idea es de movilizar a esos científicos que ya trabajan a nivel internacional y crear esas sinergias en cuanto a 3 temas, que serían esas hojas de ruta que estábamos hablando, todo lo que es ya de problemas de tecnología, de soluciones, y el tercero que sería ya más políticas públicas y reforma del sistema financiero. Así que con todo eso esperamos tener a muchos expertos que ya estén escuchados, porque trabajan, pero que estén escuchados en todos esos espacios, porque sí que estarán representados en todos los espacios diplomáticos. ¿Alguien quiere decir algo más? Hay muy poco tiempo. Diríamos que tenemos... ¿Qué hora es? Yo ya lo dejaría ahora para... No. No, ya no está. Ya, ahora hablamos, que se quedan aquí los ponentes. Bueno, muchas gracias a los 3. Muchas gracias por acercarnos al proceso, por hacer este ejercicio de esperanza. Y bueno, desde la Alianza un poquito de spam. Estáis muy bienvenidos a uniros. Estamos con un montón de cosas. Ahora estamos trabajando con barrios para adaptación urbana. Así que bueno, pues nada, muchas gracias por asistir. Oye, una cuestión. Hasta y cuarto hasta y media no cierra, no sé. Pero vamos, yo lo digo porque me da rabia si hay gente que quería decir algo.
Dale. Sí. Preguntas. 10 minutos. Por supuesto, había 3. Había aquí también. Sí. Pero muy corto. Sí, yo les pediría un poco de un bis. A ver, a mí respecto del panel científico me parece muy interesante que de alguna manera al frente, entre comillas, esté Johan Rockström, ¿no? Que de alguna manera es creador o difusor, digamos, del concepto de límites planetarios y demás, ¿no? O sea, yo tengo bastante esperanza en ese perfil, además, bastante multidisciplinar, ¿no? que hay desde la economía y con ya en esa coordinación, ¿no? de personas del sur. Mi pregunta es, es que para mí la gran decepción ha sido Europa. O sea, la gran decepción para mí ha sido Europa. No es que sea yo un fan de las políticas verdes, ni del Green Deal, ni nada de esto, pero parece que algo avanzábamos. Pero con los horizontes que se nos ven, ¿no? ¿Hay alguna postura? ¿Se comprometió en algo la ministra española o el Países Bajos o Irlanda para trabajar en los países de la Unión Europea en el apoyo a esto? ¿Y en qué medida o con qué agenda, con qué criterio? Hola, una cosa rápida. A mí se echo en falta una cuestión con el tema de los combustibles fósiles, y es el tema de las centrales nucleares, del combustible nuclear, que inicialmente, no tiene emisiones, digamos, en su producción eléctrica, pero todo el proceso antes y después lleva emparejado una serie de emisiones, y no solamente eso, desestabilización de países, guerras, en fin, no me voy a extender. Sencillamente que es una idea que dejo aquí lanzada para que ese elemento figure también de alguna manera no sé si en la cartelería o en la idea global, que no nos quedemos solamente con petróleo, gas, carbón. Yo solo quería poner sobre la mesa, quizá para mí es un elefante, que es la crisis que está adelantando el mundo científico y la propia Agencia Internacional de Energía Atómica, de energía, que no es precisamente sospechosa de ser de extrema izquierda, que tenemos los meses contados en la cuestión están avanzando de una crisis referida a los combustibles derivados del petróleo tremenda. Entonces, no sé si en Santa Marta no ha dado tiempo, aunque ya se estaba rozando el tema, cómo va a plantearse en septiembre, en el otoño, de cara a las siguientes, que igual estamos en otro escenario. Entonces, ver un poquitín vuestra opinión al respecto, porque no se está diciendo nada. Nos parece ser, según los expertos que nos estamos leyendo las reservas, al objeto de que no cunda el pánico. Se ha dicho que el turismo no le pase nada en verano, que corra el turismo, los aviones. En octubre parece ser que vamos a ir en burro, no lo sé. A ver un poquitín cuál es vuestra, si tenéis ahí percepción o no ha dado tiempo. Bueno, pues te cojo esta última. Es una pregunta muy complicada, no tengo una bola de cristal. Desde luego con Hormuz la situación está complicada sobre todo algún tipo de combustible muy determinado, concretamente el de avión, que es el que está. Pero sí que quiero como devolver la pregunta en una reflexión internacional que yo creo que es relevante, y es depende a quién. Que volvemos a lo mismo, y pasa lo mismo con las renovables. El estrecho de Hormuz ya está impactando mucho en el mundo, pero no a Europa. A quien está impactando sobre todo es al sudeste asiático, a todo el componente desde el oeste de lo que es el estrecho de Hormuz, que son los que tradicionalmente han sido más dependientes de los petróleos saudíes, emiratís y de toda la zona del Golfo Pérsico. Entonces, cualquier restricción que podamos tener, y yo creo que nuestras economías hasta determinado momento pueden absorber bastante bien, proveemos combustibles, reservamos combustibles durante mucho tiempo, gas, etcétera, 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 con lo cual, bueno, los efectos que vamos a tener van a ser mucho menores en comparación de lo que ya está sufriendo
todo un sudeste asiático y demás que está en estos momentos en una situación bastante problemática de administración, ¿no? Yo también tengo ciertas dudas de hasta qué punto, y resulta triste decirlo, ¿no?, el poder tener una situación de carestía de combustibles fósiles puede ser un aliciente para poder introducir elementos importantes de pedagogía, de reflexión y de enseñar que no pasa nada porque no puedas ir en coche todos los días a tu trabajo. Lo que tienes que tener es un servicio público que te permita hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado, veremos cómo está y yo no me atrevo tampoco mucho. Sí que quiero entrar en lo de nuclear porque me parece importante y creo que Fer por ahí tenía unos folletos, si alguien quiere decirlo, momento publicidad, el sábado hacemos una manifestación antinuclear porque yo creo que hay que meterlo en la ecuación, no solamente porque el uranio sea algo fisionable, no solamente porque haya un mal mensaje y falso de decir que las nucleares no tienen emisiones, porque eso no es verdad. Al menos tienen en estos momentos 6 veces más emisiones que cualquier renovable y conforme se agote el uranio fisionable, las emisiones irán creciendo y numerosos estudios dicen que en torno a 2040 la nuclear va a tener unas emisiones asociadas muy parecidas a las que tienen las centrales de ciclo combinado de gas, ¿no?, en este caso. Pero yo creo que el problema nuclear es otro más gordo y que no solamente es un problema de emisiones, sino es un problema de democracia. No hay, volvemos a la cuestión técnica, no hay ninguna razón técnica por la cual hoy mantener la nuclear. De hecho, la nuclear en el apagón se portó mal, no, fatal. Digan lo que digan los panfleteros de la industria nuclear, no os lo creáis, porque no es verdad. Fueron las primeras en apagar y las últimas en conectar, y además hubo que suministrarla de forma continua durante el apagón energía para que no la liaran parda y se fusionara el núcleo, como ya nos pasó en Vandellós 1 en los años 80, ¿no? Entonces, bueno, inertes no. ¿Por qué la nuclear, llegando a haber pactado un calendario de cierre que pactaron ellos por cuestiones económicas, en estos momentos se echa para atrás? Porque eso implica perder el poder sobre el sistema de tarificación eléctrica que tenemos nosotros y sobre el sistema de producción de la electricidad. Mejor o peor, y con críticas, como decía Olga, las renovables, una de las cosas que han conseguido ha sido meter más actores dentro del mercado eléctrico, y si las grandes empresas nucleares pierden esas centrales que generan barbaridades de electricidad, van a dejar de poder manipular el precio de la luz y van a dejar de poder encarecer artificialmente el precio de la luz en muchos sentidos, ¿no? Y esto es el gran debate real de la nuclear. Y miremos, que me lo decía Eduardo antes, el plan de nuclear de Francia, lo caro que les resulta a los franceses. Los franceses, la empresa nuclear francesa es pública, porque no hay sector privado que quiera cogerse ese muerto, por decirlo así de claro, de tanto en producción. Creo que han tenido que rescatar ya una vez la eléctrica, EDF, y 2 veces Areva, que es la empresa que tienen los franceses para la obtención de uranio. Mucho de ello en el Congo, ¿vale? Que es otra cosa que a veces se nos obliga. Y volvemos a que dependemos. Y en España, al menos el 40% del uranio que tenemos almacenado proviene de Rosatom, que es la gran empresa pública o del Estado, o más bien de Putin, rusa, ¿no? Entonces, cambiar la dependencia de un dictador a otro, pues como que no parece la mejor forma de continuar. Si puedo solo añadir a esas preguntas, una de las cosas que nos olvidamos no es solamente el nuclear, sino la gran dependencia que tenemos a los combustibles fósiles. Y por eso hablábamos también de falsas soluciones, ¿no? Y ahí es verdad que se suele incluir el nuclear, no de manera tan directa, entonces a veces no se entiende, pero ahí están los nuevos combustibles, está el nuclear, están también todas las tecnologías para almacenar el carbono. Ahí están todo lo que al final retrasa ese cambio energético que necesitamos. Pero también en esa idea quiero destacar la dependencia que tenemos a los combustibles fósiles para temas tan no sé, poco evidentes como fertilizantes, pesticidas, plástico.
Y como todo eso va condicionando toda nuestra vida, de la más íntima a la más social, de alimentación, de salud, de todo. Así que creo que lo que aún no nos damos cuenta nosotros mismos y ni siquiera los gobiernos es el alcance del cambio que tenemos que hacer para salir de los combustibles fósiles, que va mucho más allá de solo de hablar de energía, porque al final los combustibles fósiles están en todo lo que tocamos y en todo lo que consumimos. Y solo para terminar con esa pregunta sobre un poco de compromisos reales en Santa Marta, lo que pasó o lo que no pasó, es verdad, como lo explicábamos al inicio, estaban representados, hay pocos países de la Unión Europea, estaba la Unión Europea tal cual como la Comisión para asistir. Y entonces de compromisos ahí todos los países afirmando que sí, que apostan por la ciencia, apostan por la democracia, apostan por todo lo que quieras, pero ahí vuelvo a la palabra de siempre de coherencia, ¿no? Y de lo que pasa ahí. Pero sí, lo que podemos destacar son casos de cooperación bilateral, porque al final es lo que mejor funciona, ¿no? Y justo durante Santa Marta, España aprovechó la oportunidad para volver a firmar un memorándum de cooperación con Colombia sobre temas de transición energética, sobre temas de recursos minerales, por supuesto, porque de ahí va. Así que sí que se avanza y que se negocia a coste de, al final, acuerdos de cooperación que son acuerdos casi de negocio. Y con eso termino. Esta vez sí que sí. Terminemos, ya estamos. Es que los jóvenes tenemos capacidad de atención muy baja, por eso se han ido todos los que estaban aquí, por eso quería acabar pronto, por incluirlos. Bueno, muchas gracias a los tres y a todo el mundo.